Saludos hermanos, qué bueno poder compartir una vez más la palabra de Dios y poder exponer su voluntad para su pueblo. En el día de hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 8 de Eclesiastés. Eclesiastés 8 completo vamos a estarlo compartiendo y quiero invitarles entonces a escuchar la lectura de la palabra. Dice así: ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día, ni de noche, ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, háblanos, enséñanos, intrúyenos, y por tu Espíritu concédenos la gracia de ser obedientes. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, cuán difícil es poder dirigirme, poder hablarles a ustedes en tiempos como los que estamos viviendo. Uno de los retos, me imagino, más grandes que podamos tener hoy es hablar, es expresar en medio de unas circunstancias tan particulares y tan históricas como la que Cuba está viviendo en el mundo. Circunstancias que nos han demostrado la realidad de que vivimos en un mundo injusto, del cual Cuba no está ajena. ¿Hay injusticias en Cuba? Sí, y muchas. ¿Hay violencia en Cuba? Sí, y mucha. ¿Hay opresión en Cuba? Sí, y mucha. Y nosotros hemos sido testigos de todas estas cosas. Es un momento difícil, es un momento duro, es un momento de dolor para muchos. Y muchos de los que nos están escuchando en este momento, sobre todo a la iglesia de Jesucristo, no está exenta de sufrir todo lo que ha estado pasando. Y yo creo que la pregunta que como creyentes nos hemos estado haciendo durante todo este tiempo, o al menos la pregunta que yo he estado haciéndome es: ¿cómo me comporto como creyente ante todas estas cosas? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo lidiamos con la realidad de vivir en un mundo, de vivir en una nación donde ocurren cosas como las que están ocurriendo, cómo manejo el hecho de las injusticias, de los atropellos que vemos a diario? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo respondo? ¿Cómo me comporto? Y saben, para este día yo pensaba salirme de la serie, tomar un camino diferente, buscar
otro texto de la Escritura y de esa manera exponer y compartir lo que la Biblia nos enseña y cómo nos instruye acerca de la actitud ante circunstancias como esta. Pero ¿saben qué? El pasaje que toca hoy, el pasaje que había sido programado para el día de hoy, pues nos da respuesta. El pasaje que teníamos destinado para este momento, pues trata precisamente de esto, nos ayuda a entender, nos exhorta, nos anima a tener la actitud correcta ante la realidad del mundo injusto en el cual nosotros vivimos. ¿Y saben qué nos enseña ese pasaje? ¿Saben qué nos muestra el pasaje de hoy? Nos muestra lo que tú y yo necesitamos para lidiar con toda esta realidad. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, el pasaje de hoy nos enseña que necesitamos ser sabios para vivir en un mundo injusto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser sabios para vivir en un mundo injusto. Esa es la clave. Yo sé que no es lo que todos quisieran escuchar. Yo sé que todos esperarían que hoy les dijera que lo que necesitamos es tomar un bate y salir a las calles. Pero no es eso lo que estamos llamados a hacer como creyentes. Lo que el pasaje de hoy nos enseña es que lo que necesitamos es sabiduría, es saber cómo conducirnos, es saber cómo comportarnos en el tiempo que estamos viviendo. Y sé que voy a ser incomprendido y probablemente este sea el sermón que más mal entendido va a ser por muchos. Algunos van a estar muy de acuerdo, otros van a estar muy en desacuerdo, pero la pregunta al final es, ¿qué nos enseña la palabra de hoy? El pasaje de hoy comienza entonces en la primera parte, en los versículos 1 al 9, enseñándonos que necesitamos esa sabiduría a la hora de conducirnos ante autoridades injustas. El pasaje comienza con una alabanza al hombre sabio. A través de dos preguntas retóricas nos alaba o nos exalta la postura del hombre sabio. Dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Mira cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de la persona, suaviza la dureza de sus facciones. ¿Quién como el sabio? Cuánta dicha, cuánta bendición, cuán maravilloso es poder ser sabios. Nosotros sabemos por la Escritura que la sabiduría es una de las cosas que como creyentes nosotros debemos cultivar. El libro de Eclesiastés habla mucho de esto, los libros de Proverbios, todos estos libros que componen lo que se conoce como la literatura de sabiduría, exhortan constantemente al creyente a que sea sabio. Ser sabio no es inteligente, ser sabio es ser capaz, es conocer la verdad de Dios y aplicarla y vivirla en el día a día. Aquí el sabio es alabado y nosotros tenemos que entender algo muy importante en el día de hoy. Así como hay violencia en el mundo, así como hay opresión en el mundo y en nuestro país también hay falta de sabiduría. Y tenemos que reconocer que como creyentes muchas veces no estamos actuando de una manera sabia ante las cosas que nosotros vemos. De manera que el consejo y el llamado que se nos está haciendo en este pasaje, en esta mañana, es a que nosotros emulemos esta actitud, emulemos esta sabiduría en el trato. Y de manera especial en estos primeros versículos vemos cómo esa sabiduría se aplica en el trato con los gobernantes. Dice el versículo 2 entonces, te aconsejo. Es un consejo, te aconsejo. No te impongo, no te demando, te aconsejo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el consejo? Que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Que seas obediente a la autoridad. Y nosotros sabemos por las Escrituras, y está de más volver a ahondar una y otra vez en eso, que como creyentes tenemos un llamado al respeto y a la obediencia a las autoridades. Sabemos que la única razón por la cual un creyente está más que justificado para ser desobediente es cuando se le demanda hacer algo en contra de la voluntad del Supremo Rey. Cuando se nos demanda hacer algo en contra de la voluntad de Dios, como creyentes nuestra actitud debe ser negarnos completamente. Pero en tanto eso no ocurra, el llamado de las Escrituras es a ser obedientes. Es interesante como Salomón dice el mandamiento del rey, la palabra del juramento de Dios, porque él está ligando la obediencia aquí a esa autoridad
con nuestro deber como creyentes, con nuestra obediencia a Dios, con nuestro juramento. En el contexto en que Salomón escribe estas cosas, pues había un juramento de obediencia y respeto a aquellos que habían sido puestos en autoridad. ¿Saben? Yo les estoy exponiendo el pasaje en esta mañana y tengo que reconocer que lo hago con el corazón partido en dos, porque es difícil decirles a muchos de ustedes hoy sean obedientes a las autoridades. Yo sé que es muy difícil decirlo, pero ahí es donde está el verdadero cristianismo, ahí es donde está, eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y alguien que profesa de labios afuera. Es la obediencia, es el respeto a lo que Dios ha dicho, es el obedecer lo que Dios ha dicho aunque no nos guste, aunque vivamos momentos en los que quisiéramos hacer otras cosas. Pero el llamado de Dios es a que seamos obedientes. La sabiduría a la que estamos llamados. La sabiduría nos instruye sobre algunas realidades en cuanto al trato con las autoridades. En este pasaje vemos que las autoridades, los gobernantes, tienen potestad de hacer mucho daño si se les antoja. Miren cómo dice el versículo 3 y 4. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? Los gobernantes tienen poder político, para usarlo para el bien, pero también para usarlo para el mal, también para dañar, también para hacer cosas que no deben. Y Salomón lo está reconociendo aquí. Por eso su palabra de sabiduría es: sé sabio, compórtate de la manera más adecuada. Todo tiene su momento. El que guarda el mandamiento, dice el versículo 5, no experimentará mal. Y el corazón del sabio, escuchen bien, discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Hay un tiempo para todo. Ya Salomón ha tratado este tema. La sabiduría radica en saber hacer uso de actuar de una manera adecuada ante estas autoridades, a ser sabio ante estas autoridades. La sabiduría, por supuesto, no es perfecta. Salomón continúa señalando a partir del versículo 7 algunas realidades en cuanto a la sabiduría. Dice: pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Salomón continúa hablándonos de realidades que no podemos controlar. Ya él ha mencionado mucho esto en todo el libro de Eclesiastés. No tenemos potestad sobre lo que va a ocurrir. No tenemos potestad sobre la vida o la muerte. Hay muchas cosas que escapan de nosotros, pero en el aquí y el ahora nosotros podemos ser sabios y vivir de una manera que honre a Dios y que traiga bienestar a nuestra vida. Mi llamado para cada uno de nosotros es que seamos sabios. Que seamos sabios en todo lo que hacemos. Que seamos sabios en todo lo que decimos. Que seamos sabios en un momento particular y especial en el cual está viviendo nuestra nación. Quiero decirles algo. Nuestra familia nos necesita. Nuestro país nos necesita. Pero no nos necesita para que quitemos un gobierno y pongamos otro. No nos necesita para que quitemos un hombre alejado de Dios y pongamos a otro alejado de Dios también. Nuestro país no nos necesita para quitar a un Saúl y poner a otro. Nuestro país nos necesita para que proclamemos la verdad del Evangelio y le presentemos al verdadero Rey, al que verdaderamente cambia los corazones, al que va a cambiar las naciones. ¿Por qué nos persistimos en creer que el problema de Cuba es su gobierno y no su rebeldía y su alejamiento de Dios? ¿Por qué luchar para cambiar un gobierno y no luchar para traer vida y esperanza y traer el verdadero reino de Dios a la vida de las personas? Muchos van a decir: qué cobarde este pastor. ¡Qué cobarde! No soy un cobarde, pero quiero luchar por lo que vale la pena. No quiero derramar mi sangre por gobiernos humanos.
no quiero derramar mi sangre, no quiero arriesgar el bienestar de mi familia por traer filosofías humanas, esperando que eso es lo que va a hacer la vida más agradable y mejor para esta nación. Quiero derramar mi sangre por el Evangelio. Quiero estar dispuesto a ser perseguido cuando sea por Cristo. Quiero que me azoten y me golpeen por el Evangelio. Quiero derramar mi vida, si es necesario, hasta la muerte, por el Evangelio y por nada más que el Evangelio. Cuando ese sea el frente de batalla, cuando esa sea la razón de la lucha, llámenme. Cuando esa sea la razón de la lucha, desde este mismo púlpito, desde cualquier lugar, les voy a decir, adelante. Adelante. Pero hermanos, seamos sabios. Seamos sabios. Evaluemos aquello por lo cual estamos luchando. Estamos viviendo tiempos difíciles. La sabiduría no es debilidad. Ser sabio no es ser débil. Necesitamos sabiduría en este tiempo. Si no la tienes, pídesela a Dios, porque Él da abundantemente a aquellos que se la piden. Pídele al Señor que te dé sabiduría para conducirte, para comportarte en todo este tiempo. Los hombres de Dios se han caracterizado por ser sabios. Si vamos a la Escritura, vamos a ver un José en medio de una nación enemiga, en medio de una nación pues con todo tipo de condiciones negativas. Y ahí estaba José. Vemos a un Daniel entre los babilonios. Nación opresora, nación cruel. Cuando tuvo que ponerse, cuando tuvo que plantarse por la obediencia a Dios, lo hizo. Pero fue sabio para vivir entre ellos el tiempo que vivió. Pero mira a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces trataron de seducirlo para ponerlo en contra o para expresarse o para luchar, para cambiar los gobiernos humanos? La nación de Israel estaba bajo el gobierno más tiránico que existía en aquel entonces, el gobierno romano. Y muchas veces quisieron aprovechar estas circunstancias para traer o para oponerlo en contra de ese gobierno. ¿Recuerdan en la ocasión que vinieron y le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César? Los judíos tenían que dar tributo a esta gente. Ellos no merecían el tributo de los judíos. Ellos eran una nación ajena que los estaba oprimiendo. Jesús tenía que dar una respuesta y ellos esperaban que en cualquiera de las dos Él se iba a condenar, porque si decía sí, iba a oponerse a su pueblo. Si decía no, iba a ponerse del lado, o sea, iba a oponerse a la nación que oprimía en ese momento. Pero la respuesta de Jesús fue una respuesta sabia. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Fue acaso eso cobardía? ¿Fue cobardía que el Señor en momentos específicos de su ministerio se alejara para no ser apresado en esos momentos? ¿Fue cobardía que en el momento en que fue juzgado y sentenciado y donde toda la opresión y todas las injusticias cayeron sobre él, teniendo todo el poder y la autoridad para derrocar cualquier gobierno humano, fue cobardía que se sometiera, que sufriera en ese momento específico? No. Jesús soportó la mayor represión. Y no solo del mayor gobierno represor, sino de todo. Judíos, romanos, todos oprimieron a Cristo. Y Él soportó toda la represión para hacer la voluntad del Padre, para darnos vida y para hoy ofrecernos un futuro mejor. Para hoy ofrecernos un reino mejor. Para hoy acercarnos a Dios precisamente. ¿Fue cobarde Jesús? ¿Somos cobardes nosotros hoy si como creyentes aprendemos a conducirnos de una manera sabia, a vivir de una manera sabia donde estamos viviendo? ¿Somos cobardes si entendemos que para todo hay tiempo y ocasión? ¿Somos cobardes si entendemos que hay cosas por las cuales no vale derramar sangre? Al igual que hay otras por las que sí vale entregar la vida si fuere necesario. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a conducirnos en el mundo en que estamos viviendo? Recuerda que cuando Cristo fue oprimido por ti y por mí.
para que nosotros hoy seamos libres. La libertad ya la tenemos en Cristo. La libertad del pecado, la libertad de la condenación. Y tenemos la misión clara. ¿Tienes tú clara cuál es la misión? ¿Tienes tú claro cuál es nuestro llamado como iglesia? ¿Estamos aquí para cambiar gobiernos o para cambiar corazones a través del Evangelio? Eso debemos preguntarnos. Salomón está alabando en este pasaje la sabiduría, nos está llamando a ser sabios entre las autoridades. Salomón no nos está diciendo que hay autoridades que sean buenas, no, él está reconociendo que hay reyes caprichosos, que hay gobiernos caprichosos, que hay gobiernos injustos, que van a actuar como se les dé la gana a ellos actuar. Pero Salomón le está diciendo al hombre sabio, sé sabio, condúcete de una manera adecuada. Piensa bien las cosas. Pídele a Dios si es necesario sabiduría. El pasaje continúa y en los próximos versículos del 10 al 15 entonces nos muestra que necesitamos sabiduría para lidiar con las injusticias de la vida. En la primera parte nos habló de los gobernantes, de la sabiduría antes los gobernantes, pero ahora se expande a la sabiduría para lidiar con las injusticias de la vida en sentido general. Salomón observa varias cosas en esta parte. En el versículo 10 observa que hay inicuos, que hay personas impías, que hay personas malas que son sepultadas con honra, mientras que aquellos que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud y también esa vanidad. Salomón está viendo, mira, yo he observado, lo primero que he observado es que hay tiranos, que hay malvados, que hay gente mala, que cuando muere, son sepultados con todo tipo de honra y reconocimiento, a pesar de que vivieron una vida de impiedad. Sin embargo, aquellos que vivieron una vida de rectitud son quedados en el olvido. Esto es una realidad, mira a nuestro alrededor. Vas a ver que muchas de las personas más impías que han vivido, pues hoy son reconocidas. Se les honra aún después de la muerte. Pero hay tanta gente que han vivido una vida recta, de integridad, personas que han amado a Dios, que han dedicado su vida a servir a Cristo, que han quedado completamente en el olvido de nosotros, de Dios no, pero de los hombres sí. En el versículo 11, Salomón sigue observando, dice que por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Qué sigue observando Salomón? Que porque hay injusticias, porque hay maldades y no ocurre nada con esa maldad y no se le pone un freno a esa maldad, pues esa maldad continúa porque no hay sentencia para aquellos que hacen lo malo, porque no hay un freno para aquellos que oprimen. Y por eso la maldad continúa. ¿Te suena eso familiar? A mí me suena muy familiar. Lo vemos todos los días. Vemos que porque no hay un freno, la maldad continúa. Y aquellos que lo siguen haciendo. Cuando yo pasé el servicio militar, lo pasé en un grupo con un grupo donde todos los que estaban en mi grupo eran de una zona de un alto nivel delictivo de playa. Todos andaban todo el tiempo con cuchillos de este tamaño así. Y dentro de ese grupo estaba yo como un joven muchacho acabado de venir de Ciego de Ávila, sin ningún tipo, como se dice en la calle, de malicia. Y lo que ellos decían era que si había que matar, mataban, porque al fin y al cabo lo metían preso 2, 3 años y después salían. Y entonces después ganaban prestigio porque habían matado a otra persona. Porque no hay sentencia, porque no se juzga lo mal hecho, se siguen haciendo las malas cosas. Porque los que oprimen no tienen un freno, porque los que oprimen no tienen un pare, por eso siguen haciendo violencia. Esa es la realidad que nosotros vemos, una realidad que nos duele como cubanos, una realidad que nos duele como personas. Porque nadie nos puede negar la realidad de que esta es la verdad, de que sí hay violencia, de que sí hay opresión. Nadie nos puede negar una realidad que vivimos todos los días. Es la realidad de la injusticia, es la realidad de este mundo en el cual nosotros vivimos. Pero ¿sabes? Salomón observa algo más. Los versículos 2 y 13 dice que aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen,
a los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le será prolongado los días que son como sombras, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontecieran como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Salomón está viendo algo, los versículos 12 y 13. Él está viendo que aun cuando haya maldad, él está viendo que aun cuando haya personas que están haciendo lo malo, que no temen ante Dios, él sabe que al final ellos recibirán su justo castigo. Él sabe que al final los justos van a ser bendecidos. Y esa realidad, nosotros hoy, lo que para Salomón era una esperanza y una convicción de algo que iba a ocurrir, pero que en el día a día le resultaba difícil de concretar, le resultaba difícil de saborear. Nosotros hoy tenemos claro que por la obra de Cristo, por aquel que se sacrificó, por aquel que soportó la opresión hasta el punto de entregar la vida, por su obra perfecta en la cruz, nosotros sabemos que hay un día de juicio. Nosotros sabemos que hay un día donde los que hacen el mal van a ser juzgados y donde los que hacen lo justo, aquellos que aman a Cristo, aquellos que han entregado su vida al Salvador, van a experimentar el gozo y la plenitud de estar en su presencia. Dios juzgará. Escúchenme ustedes, aquellos que oprimen y hacen el mal, Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Quizás no lo veamos aquí, pero Dios va a juzgar. Jesús enseñó claramente en Juan 5, 28 y 29, nos recuerda que va a haber una resurrección y algunos van a resucitar para vida, pero otros para juicio. Nos habla en Mateo 13, 41 y 43 de que sus ángeles recogerán de toda la tierra a los que hacen lo malo. Aquellos que hoy se jactan de hacer lo que se les dé la gana y de oprimir a quienes les dé la gana oprimir y van a ser juzgados, pero sus hijos van a recibir pues lo que se les ha prometido. Toda lágrima va a ser enjugada un día para aquellos que aman a Cristo. Pero Dios va a juzgar lo mal hecho. Yo tengo esa esperanza. Y la sabiduría a la que estamos llamados a entender es a vivir con esta convicción. Aquí nada va a quedar sin su justo castigo. Aquí ningún tipo de opresión va a quedar impune. Pero el que juzga es Dios. Y Él nunca va a negarse a actuar como lo que es un Dios justo. Así que, hermanos, tengamos paz. Seamos pacientes. Seamos sabios en el tiempo donde estamos viviendo. Entiende que la razón por la que en Cuba carecemos de todo es porque carecemos de lo más importante, del Evangelio. Y usted puede rastrear todos los problemas de Cuba y al final la raíz va a ser la ausencia del Evangelio. ¿Por qué hay opresión? Porque no hay temor de Dios. Porque hay necesidades, porque hay calamidades, porque hay de todo. Porque no hay temor de Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a entender cuál es la verdadera lucha, por lo cual debemos verdaderamente estar en pie de batalla, y es por proclamar a esta nación el Evangelio. En el versículo 15, Salomón alaba, se regocija entonces en el disfrute y en el gozo. Parece que en un contexto como este, nos salta ahora este versículo y nos viene como, bueno, en un marco de un contexto de desigualdades, de maldad, de injusticia. De pronto Salomón, bueno, por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y bebe y se alegre, y que esto le quede de su trabajo, de los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Es que Salomón está llevándonos a nosotros a entender estas verdades para que nosotros podamos vivir con regocijo, aún en medio de todas las calamidades que estemos viviendo. Podamos vivir con satisfacción, con contentamiento, porque tenemos plena confianza en el Dios en el que hemos creído, en su manera de obrar. El pasaje termina entonces, versículos 16 al 17. En versículo 16 vemos que Salomón dedicó su vida entonces a adquirir sabiduría. Dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día ni de noche ve sueño en sus ojos. El versículo 17 nos lleva una vez más a reconocer que la sabiduría aquí no es perfecta, no es completa, es limitada. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra
que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Qué interesante. Comienza el pasaje diciéndonos quién como el sabio, alabando la sabiduría. Termina el pasaje reconociendo que aún siendo sabio no podemos comprender y conocer todas las cosas. Pero el llamado está ahí en esa tensión, veámoslo de esta manera. Necesitamos la sabiduría, pero la sabiduría en este mundo no es completa. No somos seres perfectos. No tenemos todo el conocimiento de todas las cosas, pero aún así, el llamado es a ser sabios, a ser sabios. Hermanos, una vez más, seamos sabios en el momento en el cual estamos viviendo. Recuerda, si no tienes sabiduría, pídesela a Dios. Dile a Dios que te dé sabiduría, porque necesitamos ser sabios para vivir en un mundo injusto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a pesar de las cosas que está viviendo nuestro país, Señor, tú siempre tienes palabra para nosotros. Ayúdanos a ser sabios, Dios mío, a saber dónde está nuestra trinchera, a saber cuál es nuestra bandera, Señor, cuáles son nuestras armas, cuál es nuestra misión. Danos un corazón entendido, danos un corazón sabio para actuar de la mejor manera. Señor, en ti confiamos. En ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén.